¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de su programa Lo Controvertido del Derecho. El día de hoy tenemos un tema de gran relevancia para aquellos abogados o abogadas que están a punto de egresar y otros que también ya egresaron, que recién egresaron y pues tienen ciertas dudas, ¿no?, sobre cuánto debe de cobrar un abogado por sus honorarios, ¿no? Por ello, el día de hoy, nuestro tema central está titulado La ética profesional del abogado y el cobro de honorarios. Para este programa nos acompaña, como siempre, nuestro estimado doctor José Gerardo Águila Carretero. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que vamos a tomar un tema que es práctico, sobre todo para los que inician a litigar. Pues bueno, aquí estamos. Genial. Y también hoy nos honra la presencia del maestro Juan Carlos Tovar Partida. Él es abogado y maestro en Derecho y por supuesto tiene una gran trayectoria como abogado litigante en materia civil, familiar, mercantil y amparo. Y qué mejor para que nos comente pues toda esta cuestión de cuánto se debe cobrar de honorarios, qué debe tomar en cuenta un abogado en sus contratos, etcétera, ¿no? Pues bienvenido, estimado maestro. Muchas gracias, doctor. Sí, la cuestión es aquí, para las nuevas generaciones, cómo van a estipular sus honorarios y cómo poder fijar la cuestión de cobrarlos, cómo ponerse de acuerdo con las personas para que sea algo ético y justo la forma en que se va a cobrar. Es correcto. Pues bueno, lo primero que tenemos que tener en mente y en cuenta es qué es la ética del abogado. Y para ello, pues, estimado doctor Carretero, ¿qué podemos entender por la cuestión de qué es esa cuestión de la ética del abogado? Bueno, vamos partiendo de que hay una diferenciación entre ética y moral. La ética, ya con la definición genética que ha tenido a través de los tiempos este concepto, la ética es la ciencia de la moral. Es todas las cuestiones teóricas que le dan sustento a la conducta humana considerada dentro de lo bueno y lo malo. Y la moral como tal es la misma ética, pero en acción. Es la cuestión práctica del actuar del ser humano para hacer lo que tenemos conceptualmente como bueno o malo. Entonces, es una cuestión interna, podemos decir, de cada persona, de distinguir lo que es bueno y es malo a través de un procedimiento interno, ¿no? Puede ser con el juicio de valor. Así es, se aplican los juicios de valor. De hecho, la moral está íntimamente ligada a los valores. Sócrates fue uno de los primeros filósofos que tuvo esta concepción de hacer lo correcto en la práctica, y por supuesto que se le ha reconocido a Sócrates como el principal precursor de las cuestiones de la moral. En virtud de la moral, él consintió una sentencia de muerte por hacer lo correcto, de respetar las leyes de la polis. Correcto. Entonces, en ese sentido, maestro Juan Carlos, el doctor Águila Carretero nos comenta pues que la ética es una cuestión de una disciplina, ¿no? Una ciencia que se encarga de estudiar de manera muy específica la cuestión de moral de los actos de las personas, ¿no? Distinguir lo que es bueno y es malo. Y para la cuestión de un abogado, pues esto es muy subjetivo, ¿no? Y vamos con la primera pregunta, maestro, porque muchos en la cuestión de litigio hablan sobre una cuestión muy interesante, el famosísimo impulso procesal. Claro. Estimado doctor, la cuestión del impulso procesal, si lo hacemos desde el punto de vista ética, pues muchos pueden pensar como es una cuestión negativa, porque pues es una cuestión de corrupción, pero por el otro lado de la moneda también puede estudiar lo mejor pensado y razonado como un punto de vista de una gratificación a ese servidor público, porque a lo mejor ese notificador da horas extra de su trabajo y te va a notificar o te va a emplazar fuera de su horario laboral, entonces como una cuestión de gratificación. En un abogado, una cuestión de una práctica litigiosa, usted con su experiencia, estimado maestro, ¿cómo ve los abogados que ven las cuestiones del impulso procesal? Pues para empezar, la cuestión de los juzgados, hay personas, el llamado meritorio. El llamado meritorio no cuenta o no es una persona que esté contratada o tenga un nombramiento o una remuneración por su trabajo. Es como si una persona que entra haciendo méritos para poder hacer una carrera judicial. Entonces, cuando uno como litigante
esa gratificación que a veces mal entendida por las personas, porque dicen es inmoral, es incorrecto, es más que nada el ayudar a las personas que no cuentan con un ingreso para que se puedan seguir laborando o apoyando, porque el personal del juzgado es corto, es poco, no son muchos los juicios para poder solventar con el personal humano. Entonces, ellos al apoyarse, ese mentado llamado impulso procesal es malamente interpretado moralmente. No, es que por decir, vamos a ganar por esto, no, es cuando empiezan a hacer una cuestión muy distinta. Es nada más el apoyo, como bien lo comentas, doctor, por esos trabajos, horas extras, esas cuestiones, esa motivación. Hay personas que no tienen un ingreso, pero son personas que están sacrificando un ingreso fijo por aprender y tener una carrera judicial. Por eso, moralmente, las personas que no están en el medio o estén dentro de, lo tienden a satanizar o a pensar mal. Oye, ¿por qué esto? Pero si lo ves del lado litigante, y las personas que van empezando, las personas que tenemos experiencia en el litigio, entendemos que es para eso, para poder ayudar a las personas que no cuentan con un ingreso y poder estar adelante sacando el rezago judicial que existe hoy en día en los procesos. Claro que es para eso. Es del otro lado de la moneda. Del otro lado. Es correcto. Y otra cuestión, doctor Águila Carretero, también que en la cuestión litigiosa, es que el abogado considera éticamente correcto todo aquello que va conforme a la ley. Y hay una cuestión que dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, para los abogados, en algunas ocasiones, a ciertas acciones o ciertos actuares que realiza, si va conforme a la ley, para él lo justifica una justificación moralmente válida y a lo mejor también internamente éticamente válida, pero a lo mejor ante los ojos de los demás puede ser una cuestión éticamente reprobable, ¿no? ¿Usted cómo ve esas cuestiones de que impera mucho la cuestión del abogado en su cuestión de ética a otras profesiones distintas? Porque el abogado con que vaya esa acción conforme a la ley se justifica, ¿no? Y siendo que a lo mejor moralmente es reprobable o en la ética de otros profesionistas es reprobable, ¿no? Claro, debemos de considerar que la costumbre es una de las fuentes formales del derecho, genera derecho, los valores, los principios, y hay que distinguir bien esas cuestiones sobre a quién se le... Tiene uno pues la voluntad de ayudar, como dice aquí el invitado, de ayudar a gente que pues pueden ser meritorios y están utilizando a veces hasta de sus propios recursos. No así cuando estamos ante el secretario instructor, el proyectista, el juez, etcétera. No así, porque ellos desarrollan un trabajo y por el cual pues tienen un salario, y entonces el hecho de llegar y dar dinero para impulso procesal, para que hagan lo que dentro de sus facultades y competencias tienen que hacer por ese trabajo que le están pagando, que está remunerado, pues hacerlo así crearíamos un vicio, el vicio de que solamente los asuntos caminan cuando uno da dinero y no camina cuando uno no da dinero, y esto se crea pues una bola de nieve, porque ya ha pasado que llega uno ante una autoridad. Por ejemplo, voy a poner por ejemplo, una autoridad del Ministerio Público solicitando copia de actuaciones o de los autos para la defensa del imputado, y que las niegan. Pues ahí está, ahí impóngase del contenido, ¿no? Pero yo quiero copias, además las quiero certificadas, y las niegan. Entonces, dar impulso procesal, digan, muy bien, abogado, véngase tal día porque ya dio uno dinero, eso, a decir de Tomás de Aquino, es corrupción de la misma norma. La autoridad, de acuerdo a los criterios filosóficos de filosofía del derecho,
y específicamente, de acuerdo a Gustavo Zagrebelsky, la autoridad es autoridad legítima cuando actúa justamente. Si deja de actuar justamente, luego entonces no está legitimada como autoridad, entonces ya es una corrupción. Entonces es lo que se debe de evitar. ¿Por qué? Porque alarga los procesos. No, una de las partes no tiene dinero para el impulso procesal, porque recordemos, por ejemplo, en materia penal, generalmente el imputado no tiene. En materia laboral, generalmente el trabajador paga hasta que se obtiene lo que está reclamando, ¿no? Claro, claro. Y entonces estar dando dinero para impulso procesal, pues crea esa corrupción que de momento podría hacer que nos lleve a prolongar los juicios, a veces hasta indefinidamente por no haber impulso procesal, y a veces hasta tiene que huir, ok, me niegan las copias certificadas, pues me voy al amparo indirecto en virtud de que está violando mi derecho constitucional, el artículo 8 de la Constitución, ¿verdad? Que mi derecho de petición y no me lo está, no, siquiera que me responda por qué no, simplemente no, hasta que ya promovemos un amparo indirecto y les llega el oficio para que pues responda algo, ¿no? Su informe con justificación, entonces no era necesario, están las copias, ya el juicio de amparo se sobresee, pero ahí están las copias. ¿Por qué llegar a eso? Entonces los procedimientos se hacen extremadamente largos. ¿Por qué? Por esa malentendida figura del impulso procesal. Es correcto. Y otra cuestión muy importante, entrando a las cuestiones de la ética, ¿no? Pues es las cuestiones de el abogado, cuánto debe de cobrar y qué debe de cobrar, ¿no? Esto también parte esencial porque en muchas escuelas pues sí enseñan la cuestión del derecho y cómo llevar juicios, pero en muchas escuelas no enseñan qué se debe de cobrar, cuánto se debe cobrar, cuál es lo éticamente válido, ¿no? Porque a lo mejor muchos lo hacen hasta el termómetro y no saben las cuestiones de qué van a cobrar, cuánto van a cobrar, ¿ok? Y en la cuestión, estimado el maestro Juan Carlos, en la cuestión de cobro de honorarios, un abogado, ¿cómo impera la ética en el cobro de honorarios de un abogado? Pues la ética impera más que nada para las nuevas generaciones, el cómo saber. Primero, debes de valorar, obviamente, lo que se está demandando, pero más que nada, garantizarle al cliente que no le vas a cobrar algo indebido, algo de más, que el cliente se siente seguro de que no le vas a cobrar algo que no es justo. Y también tú como abogado debes de cobrar algo equitativo, algo justo. Hay dos cuestiones que puedes manejar. La costumbre, vino de ser doctor, la costumbre te lleva mucho para efecto de cobrar. Por ejemplo, no es lo mismo un abogado que va empezando a ejercer la profesión como litigante, alguien que ya tiene tiempo, ya tiene un cúmulo de clientes, una experiencia, es reconocido. Entonces, por costumbre dicen las personas, a ver, yo te voy a recomendar con este abogado, que es mi abogado de cabecera, cobra tanto, te cobra de esta forma, pero te va a quedar desformal. Las nuevas generaciones también, no es solamente el abogado, los clientes, la gente ya no es de palabra. La gente ya no es que te diga, sí, licenciado, quedamos en esto, quedamos en lo otro. Ya no, se va perdiendo esa cuestión de la ética y la moralidad, no solo del litigante, sino también del cliente hacia el abogado. Entonces, nos faculta la ley acomodándonos. Puede ser, lo esencial es lo que te enseñan en la escuela de economía, lo comentas, doctor. Pues, ¿cómo vas a cobrar? Bueno, existe un contrato de prestación de servicios profesionales, donde tú vas a poner las cuestiones de cómo se va a cobrar, y eso te da mucha garantía, desde el tipo de juicio que vas a manejar, cómo va a ser el tema de los honorarios directamente, cómo va a ser el tema de los gastos, cuál es el tipo de duración, cómo se va a llevar, y el cliente eso le da una confianza. Entonces uno estipula según su experiencia, según el tipo del asunto, según lo que vaya a cargar, es lo que uno estima. Sus honorarios, como comentaba, doctor, uno tantea, sí, pero no puedes estar por demás, arriba o abajo.
De lo Es algo comenta nada más. que va diciendo. Yo lo comento mucho, por ejemplo, los médicos, o sea, o un arquitecto, un ingeniero. O sea, tú le dices, ¿cuánto me vas a cobrar? Te cobro tanto, te cobro lo otro, te cobro aquello. Pocos son los que hacen un contrato de prestación de servicios. Por lo mismo, partiendo de la costumbre. Ya te van cobrando, te dicen y todo. Pero el problema empieza cuando quieres cobrar tus honorarios. La simple consulta, ¿no? La asesoría, la consulta. Por ejemplo, a una persona no le vas a estar diciendo cuánto es lo menos, cuánto es lo otro. No pasa con que alguien llegue con un médico, los médicos te cobran tanto de la operación y tú cubres. ¿Qué cubres? Quirófano, anestesiólogo o demás, y es de sus honorarios. Están en el mundo del litigio es lo mismo. Tú vas a cobrar tus honorarios y ellos cobran los gastos de juicio. Pero para eso se puede pactar en mejor forma un contrato de prestación de servicios profesionales para garantía. Pero no, vamos partiendo no solamente de los honorarios, que es lo primero que se toca. Y bueno, ¿cuánto van a cobrar? ¿Cómo van a cobrar? Sí, pero espérame. Partiendo del tema central, que es también la ética y la moral, vamos a mencionar, porque hay clientes deshonestos. Claro, claro. No suele ser abogado. Hay abogados honestos, deshonestos como todo el mundo. Pero hay clientes honestos que son perfectísimos. Hay que abogado, tengo esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa cuestión, te va a garantizar no solamente honorarios. Que el cliente no anda queriéndose asesorar por diversas personas. Que sea leal contigo en el trato. Y también tú te vas a garantizar que tú le vas a una cuestión profesional, porque tú estás diciendo que tú sabes hacer esto, esto y eso. Entonces, es una cuestión en conjunto, que para entrar sí empieza por los honorarios, pero no solamente es eso, sino cómo vas a tener el trato, el compromiso con la persona, y cómo la persona va a tener el compromiso contigo, de ser un cliente que no solamente te cubra todos tus gastos, los honorarios del juicio, no, también que sea honesta contigo, que no te diga cosas distintas, porque al final de cuentas, decimos los litigantes, no existe la verdad verdadera y la verdad jurídica. Es correcto. La realidad de las cosas solamente ellos los conocen. Correcto. Pues ahorita vamos a entrar a la cuestión de detalle, en las cuestiones de la normativa de cuánto se debe de cobrar y qué se debe de cobrar, y porque hay muchas cuestiones como historias de qué sí se debe cobrar, qué no se debe cobrar, oye, debo de cobrar por esto, aquello, por las famosas copias, etcétera. Pero ahorita vamos a entrar en la cuestión, en materia, en la cuestión normativa de cuánto debemos de cobrar. Y parte de lo que mencionas, maestro, es ciertos principios que tiene que tener el abogado de cumplir, ya sea con la cuestión también de los clientes, ¿no? Uh-huh. Y es por ello que ciertos abogados y ciertos juristas y filósofos, estimado doctor, han hecho decálogos para el abogado, ¿no? Y uno de ellos, el decálogo del abogado, ese es el que nos menciona Juan Couture Echeverry, ¿no? El decálogo del abogado, que dice ciertos principios que debe cumplir el abogado. Y como todo, ¿no? Los principios se cumplen de manera gradual, no es como una regla que se cumple o no se cumple, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, en este decálogo del abogado, voy a nombrar, son 10 decálogos, pero para mi punto de vista, bueno, más los 4 que yo considero importantes. El primero dice que un abogado dice, estudia, el derecho se transforma, si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Abogado que no estudia, cada día va a ser ¿qué? Menos abogado. Pues ahí sí coincidimos pues al decálogo, ¿no? Y otro, piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. No puedes estudiar mucho, pero todo se debe cuestión con la práctica, ¿no? Ahí tiene que ir acompañado, ni muy teórico, ¿ok? Si eres muy práctico y no tienes teoría, no. Oigan, si eres muy teórico y no eres práctico, pues ahí hay problemas. El derecho es una cuestión de razón, decía Martin Heidegger, por eso él era filósofo, decía, la filosofía es la administradora de la razón y tiene que ver con todas las materias y no se escapa de ahí el derecho. Es correcto. Y luego otra, estimado maestro, que tú mencionaste, la lealtad con el cliente, esto es bien importante. Menciona Couture, sé leal. Leal para con tu cliente, que no debes de abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú decides. Y que en cuanto al hecho,
alguna y otra vez debes confiar en que tú también y nosotros nos equivocamos, ¿no? Entonces, esa es parte esencial de la cuestión de ser leal, sí, con el cliente, pero siempre y cuando también el cliente sea leal contigo. Como bien menciona el maestro, pues la cuestión es, una es la verdad jurídica y otra es la verdad real, y muchas veces el cliente esconde la cuestión verdadera y no te pone a ti como abogado. Entonces, cuando lo descubres, etcétera, pues dice aquí que pues sí sé leal con tu cliente, pero cuando te enteres que él no está leal contigo, pues ahí rompas por una cuestión desleal, es correcto. Y otra, importantísimo también, dice, tolera la verdad ajena en la misma medida en que tú quieres que sea tolerada la tuya, ¿no? Muchas veces nosotros como abogados, pues, ¿qué pensamos? Que pues tenemos la verdad absoluta, ¿no? En la cuestión, pero también tenemos que respetar la cuestión es de la verdad del otro, tolerar la verdad del otro para que toleren la nuestra, ¿no? Generalmente esto se refiere a el principio de contradicción entre las partes. Si yo tengo el derecho de argumentar y que mi contraparte me escuche, yo también tengo la obligación de escuchar el argumento de la parte, de escucharla. Claro. No tengo la obligación de aceptarla porque por eso somos abogados y por eso voy a no consentir algo que está contrario a derecho, ¿no? Pero sí tengo la obligación de escucharlo, como decía Voltaire, no estaré de acuerdo con mi contraparte, pero lucharé con mi vida por su derecho a pronunciarse. Es correcto, sí, totalmente de acuerdo. Y la última que yo veo como que es la con la que cierra que tú, ¿no? En el decálogo del abogado es: ama tu profesión, ¿no? Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejos sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado, ¿no? Esa es la cuestión esencial, pues, que más compleja, ¿no? En la cuestión ética de realmente, amar a la cuestión de tu profesión, parte esencial, ¿no? Que aquí nos menciona, claro, ¿no? Porque el mismo J. Couture mencionaba dentro de los principios de su decálogo de ética jurídica, decía, cuando encuentres, siempre debes de defender el derecho. Claro. Siempre. Pero cuando enfrentes que el derecho y la justicia tienen conflicto, lucha por defender la justicia. Que cada quien lo que corresponda. Así es, Juliano, Census, que es muy claro, complejo. Criterios desde el derecho romano en la época de la República, claro. Es correcto. Y luego quiero entrar a otro decálogo, pero de ahora de Ángel Osorio y Gallardo, ¿no? También nos da otras cuestiones éticas que debe seguir el abogado. Y hay uno en esencial, que quiero compartir, ¿no? Y que quiero preguntarle a usted, maestro, fíjese muy bien. Dice, tú como abogado no procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no te consientas ser menos, ¿no? Entonces la cuestión aquí es que muchos litigantes creen que son mejor que el juez, o a lo mejor saben más que el juez, me queda claro, o que el magistrado, etcétera, ¿no? Pero muchas veces, como dicen vulgarmente, ¿no? Nunca te debes de pelear con el cocinero en un restaurante. Entonces la cuestión aquí, ¿qué se hace, maestro, cuando a lo mejor en la cuestión de un litigio, a lo mejor ves que a lo mejor el juzgado o el tribunal o el secretario, pues a lo mejor no están entendiendo también tu caso, y dices, oye, pero ¿por qué estás resolviendo esto? Como que pues no le veo como que le estás echando muchas ganas, no estás resolviendo bien, y uno como abogado, pues ¿qué puede ser en la cuestión práctica, no? Entonces, la cuestión práctica, primero ser prudente, no justificarte con ciertas cuestiones, tú sigues tu camino como hayas iniciado el juicio, porque desde una vez iniciado es el camino que vas a recorrer. Si ves que por X o por Y no te resuelven conforme a lo que tú estás solicitando, creyendo o viendo que tú tienes la razón, la misma ley prevé instancias, prevé recursos, prevé cuestiones para tú, si estás inconforme con la situación, y esa en la práctica es lo que se le dice a los jóvenes cuando van empezando, no se desanimen, porque bien pueden empezar, pero por una mala interpretación, un mal entendimiento, pueden decirle no, que no te procedió lo que solicitas, o palabras típicas en el litigio, se te previene, no se admite. Esas cuestiones, yo digo que no se desanimen, son cuestiones que la ley prevé, porque el derecho es mucha interpretación y cuestiones obviamente de las leyes, pero que no se desanimen. Si te previenen, cúmplelo. Si no te fue favorable, busca en la ley cómo revertir ese resultado.
Y partimos otra vez entre el decálogo y la ética, porque de repente te pueden decir en los asuntos, a ver, licenciado, es que este asunto lo quiero ganar. Oye, espérame, si le debes, si no das alimentos, si eres mal padre, si eres un deudor, ¿cómo vas a defender lo indefendible? No. Pero uno como abogado, cuando te llegan esas demandas, esas contestaciones, también es muy común en los jóvenes. Maestro, ¿cómo voy a solventar esa situación si yo sé que debe? Ok, los vas a defender, los tienes que defender porque es un derecho que tienen a defenderse. Pero en la práctica es ganar tiempo para una posible negociación, de una cuestión de llegar a ambas partes y estar de acuerdo, para que así puedan solventar sus problemas. Entonces, no quiere decir que el pueden resolver mal y tomar, no, pues, es algo que así marca la ley. Nomás debes de buscarle la cuestión para poder que sea favorable a tu representado, sin caer en promesas que no sean, sin ser desleal, sin ser ignorante. Nada más la cuestión del derecho, ¿para qué? Para poder llegar a un acuerdo sabio, según sea el caso. Claro, claro. Y también hay una parte esencial dentro de la ética profesional, ¿no? En la relación cliente-abogado, que es el secreto profesional, ¿no? Que muchos a lo mejor lo pueden tomar a la ligera, lo que es el secreto profesional, pero pues es una cuestión es una obligación tanto de carácter ético, pero también es de carácter legal. Es decir, si lo incumples hay una sanción, ¿ok? Pero la cuestión es, en este choque, estimado doctor, que puede ser la cuestión del secreto profesional, ¿qué pasaría en una cuestión, hasta dónde podríamos nosotros como profesionistas guardar ese secreto profesional, ¿no? Porque la cuestión de la normativa marca que pues uno no debe decir nada en la cuestión porque es una información importante que nos está recibiendo. La cuestión es de nuestros clientes mientras estemos en la cuestión de un proceso, ¿sí o no? Y típico la cuestión del ejemplo, ¿no? De siempre, por ejemplo, ¿qué pasaría? Un ejemplo, ¿no? Hipotético, filosófico, en la cuestión de que si uno está defendiendo a lo mejor a un homicida, ¿no? Entonces, en las cuestiones de las averiguaciones, y la llenado de la carpeta de investigación, etcétera, ¿no? Le imputan el delito a lo mejor de un homicidio, vamos a decir, no sé, de un niño, ¿verdad? Claro. Y ya la cuestión, ya cuando se va a dictar sentencia, pues no se advierte, pues, que haya pruebas para que el juez dicte eso. Pero un día antes nos dice nuestro cliente que sí mató a la persona, que sí mató al niño, es más, y que lo tiene enterrado en el jardín de su casa, ¿no? ¿Qué pasaría? La cuestión es, yo como abogado, ¿qué debo de hacer, no? ¿Lo denuncio, no lo denuncio? Si lo denuncio, entraría en una cuestión legal yo, la cuestión ética, y la cuestión normativa es que nos dice, hey, es una cuestión de carácter secreto profesional, que no, se supone que el deber ser es que no lo debemos decir porque te lo están confiando, pero la cuestión es que éticamente y no de, Dios mío, si lo mataste. Lo has matado, ¿no? Entonces, ese choque, estimado doctor, entre la cuestión ética y la cuestión jurídica, ¿no? Porque este choque, ¿qué pasa? ¿Qué nos puede pues, compartir en la cuestión de, porque muchas veces los abogados vamos a toparnos con eso, ¿no? Con ese choque entre las cuestiones de la legalidad y la cuestión de la ética, ¿no? Aquí tenemos algunas consideraciones que quiero hacer. Primero, de la última parte del decálogo del abogado, del abogado, uh-huh. De respetar lo que diga el juez o consentir. Yo lo interpreto de otra manera ahí. Okay. Yo interpreto que en ese punto se refiere el decálogo que hay que ser respetuosos con las resoluciones del juzgador. Respetuosos, no consentir, porque si lo consentimos, ante lo consentido no procede ni amparo. Sobre cuestiones consentidas no procede ni amparo. No hay que consentir nada que nos perjudique y que nosotros estimemos en nuestro derecho, hay procedencia de nuestro derecho. No hay que consentir, hay que hacerlo cortésmente, sin denostar a la autoridad, porque probablemente hay dos cuestiones. La autoridad en su interpretación puede ser falaz. Somos humanos y todos nos podemos equivocar y nosotros como abogados advertir el argumento falaz del juzgador.
las falacias, de manera general, hay dos tipos. De manera general, hay muchas clasificaciones, pero hay falacias con voluntarias, ¿no? Con toda intención, falacias intencionales, donde con un argumento tratan de maquillar una mentira, como hacerla pasar como verdad. Esa falacia se llama sofismo. Sofisma. Y hay las falacias que no son intencionales. Simplemente el juzgador pues creerá que está convencido de que así es, y probablemente pues puede ser lo que la corte, un ministro de la corte en argumentación jurídica ha dicho que es la ignorantio mentis, ¿no? Es una falacia tipo ignorantio mentis, que en la teoría general se llama paralogismo. Es una falacia no intencional. El juzgador cree que tiene la razón, pero está equivocado cuando entramos a los argumentos de lógica jurídica. Y entonces por eso hay que ser conscientes de que el juzgador tiene una presunción de actuar con legalidad. Tiene la presunción de actuar con legalidad, pero nosotros como abogados no debemos consentir lo que advirtamos que va contra la legalidad, que viola legalidad, que viola principios, que viola Constitución, que viola tratados internacionales protectores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque como el abogado no está en la misma posición del juzgador. Académicamente es el ejercicio que nosotros hacemos, ¿verdad? Ser imparciales, en un juicio, pero esa es una visión de juzgador, y eso lo hacemos académicamente, y luego ya depende si defendemos al imputado o defendemos a la víctima. Pero éticamente estamos obligados a defender a quien nos contrató. En ese sentido, hay un diálogo muy interesante de Platón que se llama el Gorgias, donde Gorgias establece que él convence a ser un experto en argumentación, y le dice Sócrates: ¿y tú de qué convences? Dice Gorgias: yo convenzo de lo conveniente. Para sacar adelante a mi representado, yo argumento de lo conveniente. No va a argumentar que el otro tiene razón y va a entrar perdiendo el juicio, ¿verdad? No. Va a utilizar todos sus conocimientos en argumentación para tratar de sacar adelante a quien lo contrató. Y la parte contraria también, porque no está en la posición de un juez, que el juez es imparcial, ¿no? Los abogados no son imparciales, tratan de ganar, porque para eso lo contrataron. Imagínense que yo le dijera al imputado: bueno, lo voy a representar y ya me comentó que usted es culpable, y pues va a resultar culpable ante el juicio, nomás le voy a tratar de que sea lo menos, de que sea justo. Pues va a decir el imputado que busca, ¿no? Pues eche todos sus argumentos, pues, claro. Y si es posible hasta que me absuelvan, ¿no? Eso es para lo que te contratan. Por eso uno cuando protesta, y protesto de utilizar mi leal saber y entender para el beneficio de mi representado, palabras más, palabras menos. Entonces, el abogado realmente se comporta como un Gorgias, y el juzgador como Sócrates, imparcial, ¿no? Imparcial. Entonces, bajo ese sentido, nosotros como abogados no debemos de consentir lo que nos perjudica y que nosotros consideramos que tenemos derecho, porque de esta manera vamos preparando nuestro juicio hacia un amparo en el caso que llegue hasta esa etapa. Si algo me perjudica, pues mi recurso ordinario, ¿no? Revocación, apelación. Si aún así no me procede, pero ya lo preparé, para cuando salga sentencia definitiva lo pueda yo utilizar como concepto de violación en el amparo. De otra manera, si dije, no, pues ya le reconozco lo que dijo el juez, cuando vaya al amparo van a decir,
no al lugar porque sobre hechos consentidos no procede amparo. Entonces, moralmente estamos obligados con el que nos está contratando como abogados, ¿verdad? A usar todos nuestros recursos y nuestra experiencia. Y moralmente como juzgador, la imparcialidad ni se diga. Correcto. Bien, pues bueno, antes de continuar, pues queremos hacerles una cordial invitación para inscribirse en nuestro próximo diplomado en métodos alternos de solución de conflictos, que está avalado y autorizado por el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. El próximo curso inicia el 18 de junio de este año. El horario va a ser martes y jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche. Los esperamos. La duración son 156 horas, modalidad 100% presencial. Inscríbanse, inscripciones abiertas. Y asimismo también los queremos invitar para que se inscriban a las licenciaturas en Derecho y a las maestrías en Derecho y por supuesto el doctorado en Derecho por investigación. Bajo esa tesitura, pues ahora sí continuamos, estimado maestro. Pues ahora sí vamos con las cuestiones de cuánto se debe de cobrar. En el estado de Jalisco, pues tenemos una cuestión normativa que es el arancel de abogados para el estado de Jalisco, ¿no? Sí. Que muchos abogados les preguntan si eso qué no se toma en consideración. Pues en un contrato puede ser que te pueden resarcir la cuestión de tu contrato, ¿no? La cuestión es por andar cobrando de más, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver, por ejemplo, estimado maestro, me estoy adentrando a las cuestiones de cuánto se debe de cobrar, ¿no? Dice en capítulo 2 de las tarifas, ¿no? Y aquí nos marca esta cuestión. Dice, por ejemplo, el artículo 11 que por todo juicio contencioso, civil, laboral, administrativo, de amparo u otros semejantes, pero dice por cantidad determinada, porque hay juicios de cantidad determinada y otros pues, que no son indeterminadas, ¿no? Pero por ejemplo aquí nos menciona, ¿no? Que si llevamos la cuestión de un juicio completito, o sea, completito desde la asesoría hasta lo mejor la ejecución de la sentencia, en la cuestión de esos casos, ¿no? Menciona aquí que pues se cobrará, dice primero, un 25% del valor del negocio, siempre y cuando no pase 300 veces el valor diario de unidad de medida de UMAS, ¿no? De actualización, ¿no? Un 20% que no exceda la cantidad de 1,200 UMAS y el 15% que no exceda 6,000 UMAS y un 10% que no rebase cualquier cantidad arriba de estas sumas, ¿no? Y si hacemos una cuestión de una cantidad, pues dice que el 25% del valor del negocio, ¿no? Entonces, en este caso, en esta cuestión de una UMA, pues ahorita estamos revisando cuánto está la cuestión de las sumas, ¿no? Pero lo que voy, mi estimado maestro, es que los abogados tenemos que apegarnos un poco a la cuestión de que digan esta cuestión del arancel del abogado, ¿no? En las cuestiones de uno cómo va a cobrar como abogado. ¿Usted cómo le dice a sus clientes? ¿Cómo usted platica con sus clientes de cuánto le va a cobrar? ¿Cómo le va a cobrar desde un principio? ¿O cómo es esto? Ya, la cuestión que se basa en como litigante más por recomendaciones. O sea, cuando hace las cuestiones, pero directamente a los honorarios, uno calcula, porque también, como dice el doctor, la costumbre es fuente del derecho. Claro. También la costumbre es la forma de cobrar, porque la gente entiende a veces lo que quiere y empieza, ¿no? Una iguala, ¿cómo la vamos a tabular? O sea, la gente sabe que si son asuntos laborales, al final es un porcentaje, En asuntos mercantiles, al final es un porcentaje. En juicios sucesorios sobre la masa hereditaria, al final. Pero si hacemos, yo en lo personal, yo les mezclo siempre recomiendo, y también para los estudiantes, cuando damos clases, el arancel utilizarlo para de ahí partir de un mínimo, una cuestión, porque volvemos a lo mismo, no es alguien que ya tiene cierta experiencia, cierta cuestión. Las personas, lo decía hace rato, en vez con este abogado, te va a cobrar tanto, pero te resuelve, ¿sale? Entonces, empiezas a cobrar, y si partes, su servidor utiliza el arancel cuando no se ha pactado bien un contrato de prestación de servicios. Yo partiría del contrato de prestación de servicios profesionales para poder cobrar conforme al arancel. Uno, como litigante independiente, voy a hacer una cuestión, una comparación, es como un tabulador salarial. Okay. No es lo mismo la persona que trabaja en el magisterio
y tiene cierto tipo de letra y le van pagando, porque si lo vas a ajustar vas a decir, yo tengo tanto tiempo y voy a trabajar y voy a ganar más. Yo lo que le recomiendo para poder cobrar, o lo que le digo al cliente, o le digo a los alumnos, haz tu contrato de prestación de servicios, pacta cómo vas a cobrar, cuánto vas a cobrar. Si es un porcentaje de la masa hereditaria, de entre un 5 y un 10% de la masa hereditaria. Si es una cuestión de mercantiles, igual, de un 20 o un 30%, pero si desglosar cuándo es, si se va a negociar, si se llega al final, porque hace rato dijiste una cuestión muy clave y lo maneja en el arancel. Te va manejando porcentajes en la etapa del juicio. Claro. ¿Sí? Pero también, como decíamos, honestidad. Si es un juicio que no vas a cobrar, uno como litigante le vas a dar, aquí está tu sentencia, donde dice que te debe. Ok, pero ¿cómo te van a pagar tus honorarios si no hay que le cobres? Es correcto. ¿Qué le vas a cobrar? Tú vas a hacer tu trabajo. ¿Y qué te va a decir el cliente? Sí, pero no, porque sobre esto yo le tengo que pagar. Por eso abarca también el arancel desde la asesoría y hacerlo en partes previendo esas cosas para que el cliente no te pague o evitar que no te pague y para que sea justo que te vaya pagando por etapas tu trabajo. ¿Sí? Entonces, yo siempre he dicho, los porcentajes por costumbre, la iguala es alguna cuestión meramente común, todo el mundo lo entiende sin tener cuestiones de derecho, te lo puede entender cualquier persona, una iguala, y lo entiende, tú dices una iguala, sí, es que tú me vas a ver ciertos asuntos, ciertas cuestiones que se me ofrezcan, y al mes te pago una cantidad, y lo pueden estipular, y así lo manejan, dependiendo la cantidad de asuntos, es como la vas a manejar, se pueden manejar iguales de 3,000 pesos, de 20,000 pesos, de 50, varía mucho por el tipo de trabajo. Entonces, retomando, yo se lo digo al cliente, a ver, yo tu asunto, yo estimo que te voy a cobrar tanto de divorcio, tanto de juicio. Por ejemplo, los alimentos, los juicios de divorcio, de desocupación, de cuestiones hipotecarias, no, la costumbre, la cuestión también no te maneja tanto por porcentajes. Tú cobras un tanto por juicio, a diferencia de la masa hereditaria. Es muy común con las personas que les dejen herencia, pero no tienen ni para pagarte una asesoría. Es correcto. Y dicen las personas, licenciado, aquí está, le muerdo la casa. Coloquialmente es que le muerdo la casa, ¿no? Pero también es injusto que abusen del litigante y que al final te pagan. Sí, claro. Porque tú estás trabajando. Entonces, como dato o cuestión, hagan su contrato de prestación de servicios profesionales, ponen honorarios. ¿Por qué? Porque luego cuando no quiera pagar el cliente, ahí es donde entra el arancel. Si lo estipulaste, como también puede entrar, si tú fuiste deshonesto y lo cobraste algo caro, también lo mencionamos, doctor. Claro. Sobre el arancel vamos. Pues también. Si cobrar lo que dice lo justo, ¿no? No tuvimos contrato y quieres abusar, lo acabas de decir, y también es el arancel. Que deben de ver que fue un profesionista, que sí te trabajó, que hizo una cuestión leal y todo. Y a veces la gente dice, pues no le firmé contrato, no le pago. Espérame, ahí está la arancel. Voy a justificar las copias certificadas del juicio, que voy a justificar todo lo que hemos estado platicando entre ética y moral. Que trabajé, se te sacó el asunto, se te trabajó profesionalmente, no estipulamos, vete a la arancel, huevo, y es lo que vamos a hacer. Son las dos formas. Es como si fuera donde no se formó contrato, como una declaración unilateral de la voluntad. Ahí está el juicio, te lo llevé, me firmaste autorizándome abogado patrono, bueno, pues ahí se cerró, no firmamos contrato, pero ahí hay evidencias, ¿no? De que consentiste que te representara. Eso es muy, muy interesante. Por otra parte, hay que considerar pues también que tiene mucho que ver la preparación del abogado, porque el arancel no hace diferencia ahí, no, el arancel ahí va parejito, pero no es lo mismo que te represente alguien que tiene licenciatura, alguien que tiene maestría, alguien que tiene 1, 2 o 3 doctorados, porque pues tiene mayor experiencia
en el derecho, ¿no? A nivel teórico para argumentar y sacar adelante los casos. Entonces, ahí está donde se puede, es como los médicos, no es lo mismo el médico general lo que cobra una consulta que el altamente especializado, ¿verdad? No es lo mismo, entonces hay por analogía. Claro, pero fíjese, acaba de tocar un tema bien esencial en la cuestión de comparativas de los profesionales, ¿no? La cuestión de una consulta a un especialista, ¿cuánto te vale hoy en día? ¿1,000 pesos? Más o menos, de ahí para arriba. La más baja, ¿no? 1,000 pesitos, Sí. ¿no? Y la cuestión es, ¿y un abogado no puede cobrar una cuestión de una consulta? ¿Por qué no? Claro, y estamos revisando la cuestión del arancel del abogado y menciona, ¿no? Por cada consulta verbal en su despacho, cada hora o fracción se cobrará de 10 a 20 veces el valor diario de unidad de medida de actualización. Y estamos diciendo que hoy en día, está la UMA, estamos hablando de que actualmente la UMA está en un aproximado de 108.57 pesos, ¿no? Entonces, si menciona aquí el arancel del abogado que se puede cobrar por una asesoría, dice de 10 a 20 UMAS, estamos alrededor de 1,080 pesos a las cuestiones de 2,200, 2,100 y tantos pesos, ¿no? Lo que se puede cobrar la cuestión de una consulta, ¿no? Pero la cuestión es, en la cuestión práctica, ¿cuánto cobra la cuestión de un abogado una consulta? Pero ahí va a valer mucho también, doctor. Es correcto. ¿En qué sentido? No es lo mismo que lleguen y te consulten con 0 documentos o con un entero de documentos. O sea, tú vas a estudiar y analizar si te llegan así, porque vas a determinar la viabilidad de su juicio. Entonces la gente malinterpreta. Por decirme esto, no, espérame, porque también no van a llegar con un altero y no es cuestión de una hora. Es dedicarle tiempo. Dejar de hacer otras cosas que estás haciendo por dedicarle tiempo. Y ahí es donde uno valora el tema de la asesoría. Diferente es que tú llegues y sea algo nuevo, una cuestión, o si vas a pedir que no sea de tanta investigación, pues tú calculas. Es que la asesoría te la cobran tanto, 1,700, 500 pesos, 300, lo que gustes. Pero la gente dice, bueno, con esos 1,000 pesos ya me vas a dar, espérame. Una cosa es asesorarte y decirte, otra cosa es el estudio, el análisis de todo el problema que traes. Eso ya tiene otro costo y se valora en distinto. Claro. Es como se en práctica. Porque otra cuestión que estoy leyendo aquí también del arancel del abogado es de que dice que una cosa es que se van a cobrar las cuestiones de las copias y todo esto anexo, y otra cosa son las cuestiones de los honorarios. Porque mucha gente... No es lo mismo, no es lo mismo. Los honorarios, con tus honorarios, tú haces con ese el dinero lo que quieras, ¿no? Te vas a un restaurante, lo gastas, y con lo que te dan o pides para gastos propios, claro, del proceso, pues no te los puedes ir a gastar en una comida. Tienes que pagar las copias certificadas, tienes que pagar posiblemente el estacionamiento, pues tienes que ir, ¿no? Entonces, claro, no puede el abogado estar metiéndolo dinero propio. Y entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio es la renta, ¿no? La renta que en un momento dado tú cobres y es para ti, pero lo que estés poniendo de tu bolsa para que se gaste en el procedimiento, eso va por parte del cliente, y muchas veces es lo que el cliente no entiende, porque te ha estado dando, por ejemplo, para las idas, para el camión, para la gasolina, para las copias, y cuando se resuelve el caso, no, abogado, yo ya le estuve dando, yo ya le pagué, y ahí es las inconsistencias luego, ¿no? Claro. En tener es que una conciencia. Paga la cuestión de despachos, paga renta, la cuestión de impuestos a trabajadores, la gasolina, la papelería. Sí, claro, tú no vas a decir, es que me voy a sacar de la renta. Eso va a ser de tus honorarios, claro, ¿verdad? Claro. Pero hay cuestiones básicas del proceso que se tiene que gastar. Va a ser, por ejemplo, a Ciudad Judicial, ya gastaste gasolina, y ¿quién te va a reponer esa gasolina si no la cobras? Porque no fue para tu beneficio, fue para beneficio del cliente. Entonces hay ciertos gastos básicos que son por parte del cliente, porque el beneficio va directamente al cliente, no va
no va al abogado, ¿no? Voy a ir a Ciudad Judicial y a imponerme de actuaciones porque ahí me apareció un término y yo gasto porque es en mi beneficio, no es el beneficio del cliente, eso va por parte del cliente. Claro. Son gastos básicos, ¿verdad? Claro. Y ya lo que son los honorarios sí, ahora sí, es lo que es tu renta, tu ganancia. En un momento dado haces con ese dinero lo que quieras, no va para sacar copias, no va para pagar alguna certificación, no va para eso, ¿verdad? Claro. Y si está en esta cuestión, este punto, quiero checar algo en la cuestión de que a los estudiantes que estaban ahí por egresar, pues de que se la creen en la cuestión de cobrar porque el trabajo es trabajo, ¿no? Sí. Por ejemplo, muchas veces dicen, oye, échame la mano, Link, a ir a desahogar una audiencia, nomás es ir a ir y decir que tú eres un abogado, ya nomás de eso, no, pues todo se cobra, ¿no? La cuestión, por ejemplo, aquí estoy viendo las cuestiones del arancel del abogado, que dice que por cada asistencia a las audiencias, juntas o cualquier otra diligencia judicial o administrativa, se va a cobrar por hora o fracción de 10 a 30 UMAS, ¿no? Igualmente, de 1,000 a 3,000 tantos pesos, ¿no? La cuestión del desahogo de una audiencia. Pero la cuestión no es, maestro, pues comentarle a los abogados que están por egresar que pues realmente se valore la cuestión de su trabajo, ¿no? La cuestión de que si dieron tantos años en la licenciatura, que realmente valoren la cuestión de por qué se prepararon y no regalen la cuestión de su trabajo, ¿no? Partiendo la cuestión de los gastos para tomar esa situación, siempre se le dice, yo luego a los alumnos, a los clientes, es como con el médico. El médico te cobra por operarte, te cobra por la consulta, pero no solventa tus estudios, no solventa el quirófano, no solventa los gastos de hospital. Él cobra sus honorarios Puros, para ellos, claro. No conozco un doctor que te diga, no tengo nada en contra de los doctores, pero no conozco uno que diga, sí, yo te opero y te pago esto, tu hospitalización, tantas noches, si te vas a terapia yo te la pago. El doctor cobra aunque salgas, como dicen coloquialmente, con los pies por delante. El abogado no es tema de salud, pero es tema de seguridad jurídica. Entonces, eso uno le dice al cliente, y en este caso nosotros como catedráticos, a los alumnos, valoren su trabajo. Claro. Háganlo, hagan las cosas. Obviamente la sociedad no ve las cuestiones ve a un abogado joven, puede ser más preparado, pero a veces lo malinterpretan, no le dan experiencia, cuando sí lo pueden tener, porque son personas que desde jóvenes empezaron en un despacho como practicantes. Entonces, cuando están estudiando, cuando ya egresados, ya titulados, créansela, esa es la situación, créansela, cobren, no regalen su trabajo. Obviamente no se pueden poner en una cuestión más elevada porque van arrancando, lo comentaba hace rato el doctor, van arrancando, van empezando, pero sí creérsela, sí cobrar. Está un arancel, aquí está, me tienes que cobrar tanto por asesoría, tanto por esto y tanto por lo otro. De ahí yo lo veo como un mínimo a partir de ahí en adelante lo hace el doctor. Si estás más preparado académicamente, tienes más experiencia en la práctica, pues obviamente tú vas a cobrar más. Pero si vas iniciando, de ahí hacia abajo no lo hagas. ¿Por qué? Porque luego pasa que de repente, es que me voy con uno, me cobro más barato. La típica, ¿no? Sí, entonces claro. Empiezan, y es que ¿por qué tan caro? Bueno, ya no te vas a poner así, es que ya esto son recomendaciones de ahí, pero sí, tajantemente, para saber la pregunta que me dice el doctor, es decirle, y yo se los he dicho a los muchachos cuando les da clase, de ahí hacia arriba, no le ganen su trabajo, créanse, adelante. Pero sí tiene uno que tener ese hábito para uno, ¿verdad? Porque Claro. hábito es todo lo que es bueno, ¿no? Vicio es todo lo que es malo. Entonces, de cobrar porque uno está en responsabilidad contra los actos que hacemos los profesionistas. Si algo sale mal, hay responsabilidad, ¿no? No decir, es que yo no le cobré, ni modos, pero hay responsabilidad. Claro. Entonces sí, hay que cobrar. Eventualmente se puede no cobrar, ¿por qué no? Servicio social, yo he hecho servicio social.
algunas personas que no tienen y que digo, bueno, le voy a echar la mano, ¿verdad? Un servicio social, ¿por qué no? Sabiendo que siempre hay una responsabilidad, se puede, ¿verdad? Se puede, ¿por qué no? Pero hay que saber cobrar, porque uno es responsable de los actos. Y hoy día, han aumentado el nivel de demandas en todas las carreras, ¿verdad? Y fíjate, doctor, quiero aprovechar usted que es abogado y también es médico, ¿no? Y también que también maneja bien la filosofía del derecho. En esta cuestión que cuando una persona va con un médico no se la piensa en la cuestión de pagarle una consulta, ¿no? Pero la cuestión de un abogado se ve así como de ¿por qué? Es casi como me estás robando, etcétera, ¿no? Es una cuestión social que está ahí, que puede influir en la cuestión de la persona, de lo que vayan diciendo, no, pues que no debo de cobrar, porque pues, a lo mejor está mal visto que estoy robando, etcétera, pero siendo que trabajo es trabajo, ¿no? Así es. La misma ley del sistema jurídico mexicano establece pues que no podemos desarrollar un trabajo sin el emolumento respectivo, ¿verdad? Uh-huh. Correspondiente. Y entonces, cuando, por ejemplo, a nivel de los médicos, hay muchos consultorios que llega uno al consultorio, aparta uno su ficha para entrar o su lugar para entrar, y antes de entrar ya pagó uno la consulta. 1,500 pesos, ahí está. Y con algunos abogados también, ya pasa eso. ¿Verdad? He escuchado abogados que dicen, no, pues ya cuando está en mi escritorio ya pagaron, sí. Yo cobré, sepa o no sepa, o sea, la cuestión es la cultura médica ya tiene mucho así, ¿no? Pero la cultura jurídica, ¿no? Como que una asesoría y ya el cliente dice gracias y el abogado yo no le cobré, y así se aguanta, ¿no? Y que no debería de ser. Claro, pues bueno, hemos llegado ya a la cuestión de la etapa de pues conclusiones y recomendaciones para las personas que nos ven, ¿no? Estudiantes, en la cuestión de este tema ya para cerrar con la sesión del día de hoy, ¿no? Yo pues quiero cerrar con la cuestión de mencionar la cuestión de que abogados pues hagan su contrato de prestación de servicios profesionales, porque pues las palabras se las lleva el viento, y una cuestión de seguridad tanto para el cliente como pues para ustedes es la cuestión del secreto, de la cuestión de este contrato, ¿no? Y pues sobre todo la cuestión esencial, ¿no? De siempre irse por la cuestión de la justicia, ¿no? Esa es la cuestión en la que yo llegué de mi conclusión personal. Maestro, por favor. Primero pues hacer el trabajo bien, para poder recomendar, pues, ser honestos, como partimos en la moral y en la ética, y ya en los dineros, ¿sí? Tal cual, hagan su contrato de prestación de servicios profesionales para evitar malos ratos respecto a los pagos. Y si no lo hicieron, porque también es cuestión de costumbre, porque había recomendado que mi tío, mi primo, ¿cómo me vas a hacer un contrato? No se desanimen, para eso está el arancel. Nada más, siempre y cuando hagan bien su trabajo, le den sus etapas, le den seguimiento, va a existir el arancel para poder cobrar lo justo y no se queden sin recibir su dinero. Es lo que yo les dije. Correctísimo. Y estimado doctor, pues... Muy bien, y también recordar pues que la ética nace como costumbre con los griegos, y la moral nace también como costumbre, tratando de tener una palabra igual. Se establece esa palabra en latín de moris o mores, que significa también costumbre, y se establece la palabra de moral en su constitución de origen. Ética y moral es lo mismo, así nacen las palabras, porque Marco Tulio Cicerón utiliza la palabra mores o moris como costumbre, porque ethos significaba también costumbre. Entonces ética y moral en su origen es lo mismo. Ya en el devenir ya se ha dado la diferencia entre ética, la teoría sobre la moral, y moral como la ética en acción, ¿verdad? Eso. Por otra parte, pues recordar que como abogados y como cualquier otra carrera tenemos el secreto profesional.
Si nuestro cliente, para poderlo defender mejor, nos dice la realidad de las cosas, la misma Constitución nos prevé el derecho de no autocriminalizarnos, ¿verdad? De nosotros no echarnos la culpa. Hasta está el derecho del silencio, ¿verdad? Desde ese punto de vista, pues por supuesto que no vamos a decir, hey, ¿sabe qué, señor juez? Es que ya confesó mi cliente, sí es culpable. No lo podemos hacer porque estamos actuando, como dijo Platón, como el Gorgias, usando todo nuestro conocimiento para el beneficio de quien nos contrató. Le corresponde al juez ponderar y analizar a quién le corresponde la razón. Correcto. Pues bueno, hemos llegado al final de esta sesión. No queda más que agradecerles a todas y a todos por su atención y también a nuestros invitados, del día de hoy. Muchísimas gracias, maestros. Como siempre, doctor, es un honor estar con usted. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.